8 a 10 milímetros. Entonces, el arco de la muesca sigmoidea es 60, como vemos en esta imagen, mientras que la del cúbito es del 100%. Hay que tener en cuenta que la rotación del antebrazo implica entonces la rotación de la unidad radiocarpiana a partir de un Jessica, cúbito fijo. Señora, explíqueme mejor el concepto de esos 60 y 100. este 100% corresponde al radio total de la superficie articular del cúbito, mientras que este 60% pues hace referencia a la relación que tiene la cavidad sigmoidea poco profunda con el asiento del cúbito. ¿Usted está hablando de 100 grados o 100% de qué? ¿O 60% de qué? ¿60% de una circunferencia o 60 grados? O no entiendo. O El sea, 100%, claramente no son congruentes y una tiene más cartílago articular que la otra. Y digamos que el radio de curvatura es diferente, pero no entiendo qué tienen que ver los 60 y los 100. Pregunto por ignorancia, porque nunca había oído ese concepto. yo lo que entendí de mi lectura, doctora, es que hace referencia en sí a la circunferencia de ese cúbito. Entonces el 100% se relaciona con la circunferencia del cúbito, que es mucho más cóncava con relación a la del radio. Y si son grados, pues de angulación de cada uno. No me convence espéreme más bien un segundito, yo busco el artículo que su merced está citando ahí y reviso porque no me queda tan claro. Si quiere vaya siguiendo y ahorita nos devolvemos a eso. Sí, señora, gracias. Entonces, como les decía, la rotación del antebrazo entonces implica que se mueva toda la unidad radiocarpiana alrededor de un cúbito fijo y estable, como lo vemos pues acá representado en las flechas. Esa diferencia de curvatura hace que esa incongruencia articular permita movimientos también de traslación del cúbito dentro de la articulación radiocubital distal. Entonces se puede trasladar, además de rotarse el radio sobre el cúbito se puede trasladar en dirección palmar o dorsal, como ya les voy a explicar. Hay que tener en cuenta que en los extremos de rotación, como ya se los voy a explicar cuando veamos los ligamentos y pueda hacerlo como más gráfico, en los extremos de rotación del antebrazo, menos del 10% de la cabeza cubital va a estar en contacto con la muesca sigmoidea. Entonces, como les digo, esta configuración puede permitir el traslado hacia palmar del cúbito o hacia dorsal. Cuando el antebrazo se ubica en supinación, el cúbito se va a trasladar 5.4 milímetros hacia palmar. Cuando el antebrazo se ubica en pronación, el cúbito se va a trasladar 2.8 milímetros dorsalmente. Esto ya se los voy a explicar mejor cuando les explique la dinámica de los ligamentos radiocubitales. Por otro lado, también al hablar de la estabilidad ósea de la articulación radiocubital, tenemos que hablar de la estiloides cubital. Ella va a servir de origen al ligamento colateral cubital y a los ligamentos cúbito-carpianos, así también como a las fibras superficiales de los ligamentos radiocubitales. Entonces, la estiloides cubital, la base de esas estiloides, va a convertirse pues en el eje de rotación de esos ligamentos, de los haces superficiales de los ligamentos radiocubitales, como están aquí esquematizados. En la base de la estiloides cubital se encuentra una concavidad que es poco profunda, que se llama la fóvea. La fóvea va a ser el centro geométrico, que es esta flecha que encontramos acá, es el centro geométrico de rotación de toda la articulación radiocubital distal, como ya lo vamos a ir entendiendo.
La fobia también pues es el principal eje de los ligamentos radiocubital y cúbito-carpiano. Entonces ya cuando les explique cómo funciona vamos a entender mejor la importancia de la fobia. Hay que tener en cuenta también en la estructura ósea de la articulación radiocubital distal la varianza cubital. Ella, pues básicamente es el índice de relación entre el radio y el cúbito a nivel de la muñeca. Y aunque no hay un consenso sobre la mejor forma de medirlo, tenemos varias estrategias. Respecto a lo que sí hay consenso y que es importante para la charla, es que ella tiene un impacto en la variación de la mecánica de la articulación radiocubital distal. Así, por ejemplo, si tenemos una varianza cubital neutra, que es aquella pues en la que el cúbito y el radio se encuentran al mismo nivel, al aplicar una carga compresiva, 82% de esa carga se va a transmitir a través de la articulación radiocarpiana y esta mayor porcentaje es inherente pues debido a la mayor superficie que tiene la articulación radiocarpiana a este nivel y el 18% lo transmite la articulación cúbito-carpiana. Si tenemos una varianza cubital positiva, que es aquella en la que el cúbito resulta ser más largo que el radio, 55% va a ser transmitido por la articulación radiocarpiana y 45% de la articulación cúbito-carpiana. Como el cúbito está más sobresaliente, pues tiene más participación en la transmisión de cargas que si estuviera neutro, pero igual sigue predominando la gran superficie de la articulación radiocarpiana. Si tenemos una varianza cubital negativa, que es aquella en la que el cúbito es más corto que el radio, entonces la mayor carga compresiva la va a aplicar la articulación radiocarpiana en un 95.7% y la cúbito-carpiana en un 4.3%. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos pues movimientos combinados en los que estamos cargando objetos y a la vez agarrándolos con las manos, pues esto puede variar. Entonces, en ese caso, la varianza cubital es en promedio 0.9 milímetros mayor que cuando no estamos cargando o soportando algún peso con las manos. Entonces, como les dije, estos son como los principios generales respecto a la estabilización ósea de la articulación radiocarpiana, que solamente aporta el 20% de la estabilidad de la misma. Entonces, ahí juegan un papel muy importante los estabilizadores estáticos y los estabilizadores dinámicos, que los vamos a ver y a entender un poco mejor. Entonces, respecto al complejo fibrocartílago articular, pues recordemos que él comprende una serie de tejidos blandos que estabilizan la articulación radiocubital distal durante la rotación normal del antebrazo, que ahí en el video los están desglosando, entonces los ligamentos radiocubitales superficiales y profundos, y también pues comprende como tal el fibrocartílago, que es el que se va a encargar de transmitir la carga a través de la articulación cúbito-carpiana. Entonces, como a recorderis general, porque ya lo hemos visto en charlas anteriores, está compuesto por el disco articular, el ligamento radiocubital palmar y dorsal, el ligamento colateral cubital y pues la vaina del extensor carpi ulnaris. Aquí voy a hacer una anotación respecto al disco articular. Él pues se extiende desde el borde distal de la muesca sigmoidea, como lo vimos en las imágenes, y va pues hasta la faceta semilunar y se mezcla periféricamente con los ligamentos radiocubitales dorsales y palmares. Él es importante porque durante los movimientos de rotación del antebrazo, él sufre pues unas deformidades, como lo vemos en el video, unas deformidades principalmente dadas por tensión y cambio en el área total. Entonces, cuando hay lesiones parciales de menos de 2 milímetros del borde o menos de 2/3 de la superficie total de este disco articular, no hay un impacto tan importante, aquí pues está más esquematizado lo que estoy diciendo, no hay un impacto tan importante en la estabilidad de la articulación, pero lesiones mayores a esos dos criterios que estoy informando sí dan una inestabilidad mayor. Por otro lado, dentro de los estabilizadores estáticos también están los ligamentos radiocubitales. Entonces, en cuanto a estos, tenemos una superficial palmar y una profundo palmar y uno superficial dorsal y otro profundo dorsal. En términos generales, a los ligamentos
radiocubitales dorsales se le han llamado ligamento subcruentum, que tiene pues unas palmar y unas dorsal, y los superficiales sí, ligamento radiocubital palmar y dorsal. Es importante tener en cuenta que los profundos se van a insertar en la fóvea y van a constituirse en el principal eje de rotación de la articulación. Y los superficiales se van a insertar en la base de la estiloides cubital. Entonces, cuando hay fracturas de la base de la estiloides cubital, pues estos se lesionan, pero esto no necesariamente conduce a una inestabilidad importante de la articulación radiocubital distal, siempre y cuando el ligamento subcruentum esté intacto. Hay que tener en cuenta que los ligamentos radiocubitales son muy importantes porque son considerados los principales estabilizadores de la articulación radiocubital distal. Entonces, para entender cómo funcionan, traigo este esquema. Entonces, en este esquema va a estar representado esta la estiloides cubital, este azul claro va a ser la fóvea, el fucsia va a ser la cúpula o domo del cúbito, esta blanca va a estar representando la muesca sigmoidea. Con azul va a estar representado el ligamento subcruentum, que tiene pues su haz dorsal y su haz palmar. Tenemos de verde el ligamento radiocubital palmar y en naranja el ligamento radiocubital dorsal. Esta sería como viéramos en un corte pues, axial de la articulación en posición neutra. Ahora vamos a ver cómo se comportan dependiendo de la supinación o la pronación. En la supinación hay que tener en cuenta, como les expliqué al principio, que el cúbito se traslada palmarmente 5.4 milímetros y ya vamos a entender por qué pasa esto. También tengamos en cuenta que en la supinación el cúbito se traslada proximalmente en relación con el radio, pero esto se los voy a explicar mejor cuando hablemos de membrana interósea. Entonces, ¿qué pasa? El ligamento radiocubital palmar, que es este que está aquí tenso, tira del cúbito hacia palmar, mientras que el ligamento, el haz dorsal del ligamento subcruentum se tensa y digamos que aprieta el cúbito para que éste se choque o se restrinja por el contrafuerte óseo palmar de la muesca sigmoidea. Si vemos aquí la muesca, que es el radio rotándose, se trasladó. Esta sería la parte dorsal de la muesca sigmoidea y esta la palmar. Entonces el radio se trasladó y lo que hace el ligamento subcruentum es apretar el cúbito contra ese contrafuerte de la muesca sigmoidea palmar para evitar que haya una mayor traslación de los 5.4 milímetros del cúbito hacia palmar. Aquí lo vemos en otra vista. Entonces el ligamento radiocubital palmar tensado y el ligamento subcruentum dorsal restringiendo el traslado palmar del cúbito. En este otro esquema, entonces vamos a hablar de la pronación. Como les hablé, el cúbito se traslada en dorsal en pronación 2.4 milímetros y ya vamos a ver qué lo restringe a que se siga trasladando más hacia dorsal. Y en la pronación, el cúbito se traslada distalmente en relación con el radio. Esto, como les digo, lo vamos a entender ahora que hablemos de membrana interósea. Entonces, en la pronación, ¿qué pasa? El ligamento radiocubital dorsal aprieta y desplaza el cúbito dorsalmente. Entonces lo desplaza hacia allá 2.4 milímetros. El haz palmar del ligamento subcruentum, que es este, se tensa presionando el cúbito distal contra el contrafuerte óseo dorsal de la muesca sigmoidea para que no haya una mayor traslación del cúbito hacia dorsal. Entonces, como les digo, aquí está la muesca sigmoidea, en la pronación pues se traslada el radio como lo estamos viendo acá y esta es la contrafuerte dorsal de la muesca sigmoidea, que es el restrictor para evitar que haya un sobremovimiento del cúbito hacia dorsal. En la otra imagen, entonces lo importante aquí es el ligamento radiocubital dorsal que aprieta el cúbito hacia dorsal y lo traslada, y el restrictor es el ligamento subcruentum palmar para que no haya una sobretraslación. Ahora hablamos de los estabilizadores extrínsecos y aquí vamos a hablar de la membrana interósea.
Hay que tener en cuenta siempre que uno hable de articulación radiocubital distal, que uno no puede separar los conceptos de la articulación radiocubital distal, la membrana interósea y la radiocubital proximal, porque todo funciona pues en sí coordinadamente. Entonces la membrana interósea siempre la escuchamos hablar, escuchamos de ella cuando hacen una escisión de la cabeza radial. Entonces esta membrana proporciona el 71% de la fuerza que aportan los tejidos blandos para mantener la estabilidad longitudinal de la migración del radio. Entonces esta membrana no permite que haya una traslación hacia proximal o distal del radio. Pero también es muy importante para la articulación radiocubital distal, especialmente cuando hay lesión del complejo ligamentario radiocubital que acabamos de ver. Entonces, en caso de una lesión del complejo ligamentario dorsal o palmar con una membrana interósea que esté intacta, no hay en sí tanto inestabilidad dorsal y palmar porque la membrana interósea ayuda. Existen unos vectores de fuerza transversal en la membrana interósea que ayudan pues a evitar la distracción o separación del radio y cúbito distal. Ella ayuda a mantenerlos juntos. Cuando existe también ese haz oblicuo distal en la membrana interósea, pues esto le da, que esto ocurre más o menos en 40% de las personas, esto le aporta una estabilidad adicional a la articulación radiocubital distal. Entonces aquí, con este video, quiero explicar que en sí la cabeza del radio no es cilíndrica. Como les digo, pues uno no puede hablar de la radiocubital distal sin hablar de la proximal. Entonces ella no es en sí cilíndrica, sino que es ovalada y su eje mayor se encuentra anteroposterior. Entonces durante la pronación, como lo vemos aquí en el video, su eje transversal, ahí se está pronando, se sitúa principalmente su eje mayor transversalmente. Entonces, este desplazamiento lateral es muy importante para exponer la tuberosidad radial, en la cual se inserta el supinador y permite pues, los movimientos respectivos. Hay que tener en cuenta que en todo el antebrazo, tanto el radio como el cúbito transmiten cargas compresivas hacia el húmero distal. Esas cargas varían dependiendo de la transmisión que hacen a través de la membrana interósea. Entonces, el radio en la articulación radiocubital distal aporta el 80% de la carga y el cúbito el 20%. Y ya proximalmente hay una transmisión de cargas a través de la membrana interósea y el radio transmite el 60% al húmero distal y el cúbito el 40% al húmero proximal. Hay que también tener en cuenta que hay tres estructuras muy importantes que conectan el radio con el cúbito. Entonces, por un lado, tenemos el fibrocartílago triangular, la membrana interósea y el ligamento alunar. El efecto de estas tres estructuras va a estar determinado por la disposición en sí de sus fibras. Entonces, por ejemplo, el fibrocartílago y el ligamento anular, las fibras están dispuestas de tal forma que lo que quieren evitar es que el radio y el cúbito se distraigan. Por su parte, la membrana interósea tiene sus fibras dispuestas de tal forma que lo que quieren mantener es la relación en longitud entre el radio y el cúbito. Entonces, tanto histológica como mecánicamente son las estabilizadoras de la cabeza radial, y esta disposición de las fibras lo que quieren es mantener la relación en longitud y que cuando uno haga pronación, pues no haya una diferencia en longitud o supinación, no haya una diferencia de longitud entre los dos huesos, sino que se mantengan. Entonces, cuando les estaba explicando supinación y pronación, les dije que aquí les iba a explicar por qué, gracias a los efectos de la membrana interósea, entonces el cúbito en supinación se traslada proximalmente en relación con el radio, y como vemos en esta imagen de la derecha de supinación y pronación, pues vemos que efectivamente durante la supinación el cúbito está, digamos, más proximal con respecto al radio. Y en la, ¿dónde está? En la pronación, como vemos acá, el cúbito termina desplazándose distalmente con respecto al radio por los efectos de la membrana interósea. Hablando por otra parte de los estabilizadores dinámicos,
de la articulación radiocubital distal. Entonces hay que tener en cuenta que la estiloides cubital alberga un surco dorsoradial para el tendón del extensor cubital del carpo. Es como una cosa muy importante porque esto estabiliza este tendón a nivel del cúbito distal. Y si nos detenemos a ver esta imagen, cuando hace pronación, este tendón oprime hacia palmar el carpo y también evita la traslación dorsal de la cabeza cubital. Entonces, por eso actúa como otro estabilizador más de esta articulación. Otro de los estabilizadores dinámicos es el pronador cuadrado. El pronador cuadrado tiene pues una cabeza superficial y una cabeza profunda. Esa cabeza superficial pues va desde el cúbito y pasa transversalmente hacia el radio y actúa pues como el pronador primario del antebrazo, y la profunda va en el cúbito pero más proximalmente y se va oblicua hasta el radio y funciona para ayudar a acoplar esa cabeza distal en la muesca sigmoidea durante principalmente los movimientos de pronación, pero también tiene alguna función durante la supinación. Entonces, cuando hay sección de este músculo, pues sí hay una subluxación palmar de la articulación radiocubital, principalmente durante la pronación del antebrazo, como lo comentaba. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, señora. Y en el chat tampoco. Gracias, doctor. Conocer la biomecánica de la muñeca es bastante compleja y es una de las articulaciones más complejas del cuerpo porque tiene una gran composición, está compuesta de 15 huesos, 25 carillas articulares, 24 ligamentos, 24 tendones y fuera de todo pasan 3 estructuras neurovasculares en ella. Pero pues es sumamente importante porque con esta biomecánica pues es que uno puede estabilizar un movimiento y también llevar a cabo los movimientos finos, y en últimas todo el movimiento del brazo pues propende por poder llevar a cabo esos movimientos finos. Aquí pues solamente como para recordar la congruencia entre la parte distal del radio y el carpo, pero lo que quiero traer a coalición y que mencionaban algunos autores que omiten mucho en las charlas de biomecánica de muñeca es que la muñeca realmente es un complejo sistema de poleas. Ya sabemos que existen los 6 compartimentos extensores con sus septos y los compartimentos flexores, pero que no son solamente eso, sino que esa disposición forma unas poleas que biomecánicamente permiten mantener el tendón cerca al carpo o a su eje de rotación. Y esto hace que la fuerza que ejerce este tendón sea equiparable con la fuerza que ejerce este otro tendón, que es su antagonista. Si estos sistemas de poleas no existen, entonces el brazo de palanca del tendón es mucho más grande y su antagonista tiene que engrosarse o adaptarse para poder compensar ese gran brazo de palanca y ese vector. Entonces, de ahí la importancia de todo ese sistema del retináculo extensor y demás que ayudan pues a esta biomecánica. En cuanto al mediocarpo, cada forma cóncava o convexa de cada uno de los huesos del carpo es importante, porque con ella pues asimismo se da la estabilidad de cada área, y si hay una alteración pues esto propende a ciertas patologías. Entonces, por ejemplo, es importante identificar que la articulación entre el escafoides y el trapecio trapezoide, entonces el escafoides en sí es convexo proximalmente, pero distalmente es cóncavo para articularse con el trapecio del trapezoide. Por su parte, la articulación entre el semilunar y el hueso grande, en sí su parte central es cóncava y distalmente es convexo, y la articulación entre el piramidal y el hueso ganchoso, pues tiene una configuración en que una parte es cóncava y otra parte es convexa. Como les digo, esto tiene importancia, por ejemplo,
para los tipos de movimiento que pueden llegar a cabo y el tipo de patologías que se pueden presentar, porque estas variantes anatómicas pues pueden tener estas repercusiones. Entonces, esta variante, que es la variante unicondilar, que se llama semilunar tipo 1, es más inestable y propende a patologías como la inestabilidad escafolunar, que no haya unión o articulación escafoidea o que no haya un contrafuerte ulnocarpal. Por su parte, esta configuración bicondilar, que es el semilunar tipo 2, es más estable por lo mismo, porque tiene, pues, digamos, varios puntos de apoyo, pero predispone a la artrosis escafotrapecio-trapezoidal, la condromalacia del ganchoso y la enfermedad de Kienbock. Entonces, todo esto también hay que considerarlo al hablar de la biomecánica. Los principales movimientos fisiológicos de la muñeca son estos 4: la flexión, la extensión, la desviación radial y la desviación cubital. Se han realizado múltiples estudios, incluso pues estudios cadavéricos, estudios en 2D, en 3D, para evaluar cómo se mueven los huesos del carpo y cómo se llevan a cabo estos movimientos. Entonces, como para simplificar, pero realmente no es algo que se aplique a plenitud, sino como para simplificar el entendimiento de esto, están las teorías de las columnas, de las filas y el concepto de 4 unidades. Las teorías de la columna básicamente quiere explicar cómo se transmiten las cargas, pero no puede explicar el movimiento. Y ahorita, cuando les explique pues cómo se mueven los huesos y todo, les voy a explicar por qué salió esta teoría. Esta teoría fue propuesta por Navarro en 1935 y está la columna radial compuesta por el escafoides, el trapecio y el trapezoide, que es esta. La media, que está compuesta por el semilunar y el grande, y la cubital por el piramidal y el ganchoso. En cuanto a la teoría de las filas, bueno, esta teoría de las columnas en 1976 la quiso modificar Tilenskin para volver como columna central trapecio y trapezoide también. La teoría de las filas quiere explicar el movimiento y básicamente pues hay una fila proximal que es muy móvil y una fila distal que se mueve en unísono. Ellos dicen que realmente el escafoides no pertenece a ninguna porque pues él tiene unos movimientos como independientes y además funciona más como un puente, dicen algunos. Otros dicen que sí pertenecen a las filas. Y el concepto de las 4 unidades, que considera a la fila distal como una sola unidad que se mueven todos como a la par, y las otras 3 unidades son el escafoides, el semilunar y el piramidal. Entonces, para entender el movimiento del carpo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la fila proximal no tiene en sí ninguna inserción muscular, es decir, que esta no se mueve por sí misma. El movimiento de la muñeca va a empezar en la fila distal, que sí tiene inserciones musculares. Progresivamente los ligamentos mediocarpales, que son estos, empiezan a tensarse y cuando ellos se tensan producen una compresión en la fila proximal y a esa fuerza de compresión es la que va a generar ese movimiento, tanto en flexión, extensión, la desviación radial, la desviación cubital y esos movimientos. Entonces, de por sí, la fila proximal no se mueve, sino que la mueven las fuerzas compresivas que actúan sobre ella. Ahora vamos a hablar de cada uno de los movimientos de ese carpo. Entonces, por un lado, tenemos los movimientos de flexión y extensión que alcanzan entre 85 y 90 grados. 60 grados de ese movimiento se llevan a cabo en la articulación mediocarpiana y 40 grados se van a llevar a cabo en la radiocarpiana. En cuanto a la extensión, de 75 a 80 grados, 33% se llevan a cabo en la mediocarpiana y 67% en la radiocarpiana. Esta diferencia de 10 grados entre la flexión y extensión, pues realmente se relaciona con la angulación palmar del radio distal, que ya la conocemos. Entonces, como les decía, existe el concepto de que la fila distal tiene mínima movilidad entre los huesos de ella y que funciona como una unidad. Ese concepto inicialmente. Mientras que la fila distal sí tiene considerable movimiento y son 3 unidades funcionales independientes, el escafoides, el semilunar y
Se me olvidó. Y el piramidal. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos cómo en un movimiento de flexión hay una angulación determinada entre el escafoides y el semilunar y luego en una extensión cambia completamente la angulación entre los dos. Entonces, por eso dicen que son 3 unidades funcionales independientes. Aquí también lo vemos en los diferentes movimientos, cómo se ve la diferente superposición de los huesos, tanto en extensión como en flexión, y cada uno tiene una angulación diferente con respecto a los otros, mientras que la fila distal, pues es, digamos, algo más estable. Entonces aquí, en un artículo que revisé de cinemática del carpo, pues hablan específicamente de que la flexión de la muñeca necesita algo de desviación principalmente cubital de la fila proximal y estas son unas cosas específicas de cómo se presenta el carpo durante este movimiento. Entonces ellos, lo que se creía antes de que estos huesos se movían todos exactamente igual, pues se encontró que no, que hay pequeñas variantes, pero la hay, y por ejemplo el trapecio, en este caso de flexión, se tiene una desviación radial, mientras que los demás huesos de la fila distal tienen una desviación cubital. Entonces todos tienen cierto grado de movimiento y eso es lo que hace más complejo como el entendimiento del movimiento del carpo. Ellos usaron estas imágenes en 3D, por ejemplo, para explicar que la muñeca cuando se encuentra en flexión, realmente la muñeca se encuentra pronada, la fila proximal se ve más ancha, el trapecio tiene en sí una inclinación más radial, el escafoides pues en sí se flexiona y se va más hacia atrás, entre el piramidal y el ganchoso se forma un espacio principalmente posterior y hay compresión anterior, y ellos aclararon que en este movimiento el piramidal es el hueso el piramidal es el hueso más móvil en flexión. Este es el estudio que también hicieron respecto a la extensión de la muñeca. En extensión el hueso más móvil es el escafoides. Y con estas imágenes, pues ellos representaban cada uno de los movimientos que tenían. Entonces ellos explicaban que la fila proximal en extensión está más comprimida, el trapecio tiene una inclinación más radial y se mantuvo por debajo del escafoides. El escafoides pues está bloqueado por el trapecio del trapezoide. Y pues, como lo digo, el escafoides es el hueso más móvil en estos casos. Los otros movimientos de la muñeca entonces corresponden a la desviación cubital y radial. Hay que tener en cuenta que la desviación radial, estos movimientos tienen un promedio de 50 grados en total, desviación radial de 15 a 20 grados y la cubital de 35 a 37. La desviación radial ocurre el 90% en la articulación intercarpiana. Entonces, en el caso de la desviación radial, lo que va a ocurrir es que la fila proximal se va a dirigir hacia cubital, como lo vemos en esta imagen, mientras que la fila distal se traslada hacia radial. El polo distal del escafoides se fleja o se rota hacia palmar. En cuanto a la desviación cubital, lo que vamos a encontrar es que hay una extensión en sí del escafoides y de toda la fila proximal, mientras que por su parte el piramidal se va hacia palmar por migración del ganchoso. Hay que tener en cuenta que para que haya desviación radial se conjuga usualmente con flexión y la desviación cubital se conjuga con extensión. Perdón, que aquí está mal. La desviación cubital se conjuga con extensión. Entonces aquí esta imagen nos ayuda a ver un poco eso. Cuando se desvía hacia radial vemos que el escafoide se fleja y cuando se desvía hacia cubital pues hay más extensión. Para entender esto, crearon este concepto del sistema de W para entender cómo se mueven las dos filas. Este sistema de W está formado principalmente por el ligamento intercarpiano palmar, que es este, el ligamento radioulnado, que es este, y el ligamento cúbito semilunar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la desviación cubital, lo que va a pasar
es que en la fila proximal, es decir, en esta, la rama medial se torna transversa para evitar que el semilunar, que es este, se vaya hacia radial, y esta rama lateral, que es el ligamento radiosemilunar, se vuelve longitudinal para evitar que el semilunar se separe también mucho, se extienda. La B distal, entonces, está formada por una rama medial, que es esta, que se torna longitudinal para limitar la flexión del hueso grande, y la rama lateral se forma más transversa para limitar la traslación cubital de ese grande. Y pues en la desviación radial ocurre lo contrario, es lo inverso. Ese artículo que les comento, pues también habló de la desviación radial de la muñeca, todos los cambios que se dan en cada uno y pues cómo se posiciona cada hueso, cuánto se fleja, porque la desviación radial necesita flexión, y el aumento de la altura de la columna cubital, pues es como lo más relevante en ellos, en este caso el movimiento. Por otra parte, pues también habló de la desviación cubital de la muñeca, cuánto necesita cada hueso de extensión y los cambios que hay en cada uno de ellos dependiendo de los movimientos que se dan. Entonces, les expliqué al principio respecto a la teoría de las 3 columnas y las 3 filas, y aquí les voy a explicar la justificación de todo esto. Entonces, lo que dice la teoría de las 3 columnas es que el escafoides, cuando estamos en desviación radial, él está flejado, su polo proximal está posterior detrás del escafoides y está desviado hacia radial. Cuando está en desviación cubital, él está extendido y se desvía hacia cubital. Por eso es que ellos dicen que sí hace parte de las columnas que ellos están proponiendo. Por su parte, pues en la teoría de las 3 filas, ellos consideran el escafoides como algo aislado, porque realmente han habido estudios y casos que encuentran que el escafoides en sí es un puente. Durante la desviación radial, pues obviamente se comprime por el movimiento, y durante la desviación cubital se eleva, pero en sí no tiene un movimiento coordinado con los demás huesos. Entonces, por eso es que se plantearon esas teorías. La conclusión de estos estudios biomecánicos del carpo es que hay un espectro de movimiento entre los diferentes huesos que dependen pues del tipo de movimiento, de los ligamentos, de la laxitud de las personas, etcétera, pero que realmente no hay un patrón específico para cada persona, sino que es un espectro que se puede mover dentro de esta flexoextensión y la desviación radial y cubital. Y esta es la bibliografía de esta charla. Jessica, muy bien, muchas gracias. Muy buena presentación. Muchas ¿Hay alguien que gracias. tenga dudas, preguntas, inquietudes? Jessica, felicitaciones porque hizo ver una cosa muy sencilla, algo que es muy complicado de entender. La felicito. Doctor, muchas gracias. Abelardo levantó la mano. Sí, buenas tardes. Doctor Quintero, una pregunta. Jessica nos mostró cuando y nos habló acerca de cuando tenemos un cúbito plus, cómo la participación en el soporte de cargas de la muñeca varía aumentando la participación del cúbito en la parte distal. Quería preguntar si después de que se reciben las cargas en la parte distal y pasa la transmisión por la membrana interósea, esa transmisión que se hace por la membrana es mayor es menor o es mayor del radio al cúbito, o si simplemente el soporte de cargas en la parte proximal se mantiene igual. Alito, yo pensaría que se mantiene igual. No tengo una respuesta en ese momento, pero creo que es igual, pero se lo voy a buscar y le voy a responder su pregunta. Gracias, doctor. Jess, ¿usted pudo mejorar la respuesta que le dio la doctora Moreno acerca de la circunferencia? No, señor, por ahora no.
pero lo revisaré otra vez y se la aclararé. Yo me perdí la mitad de la charla buscando la respuesta en el artículo y tampoco entendí nada. Creo que es un concepto básico de geometría que incluye el radio de curvatura y el arco de una circunferencia, pero son conceptos que no logré entender. Creo que ya se me olvidó el bachillerato por Yo radio. lo que entendí era que ellos comparan, por ejemplo, esta circunferencia que es la que genera la muesca sigmoidea con esta circunferencia que es la que genera el cúbito y consideraron a esta el 100% y Es que no son compararon 100, no es 100%, son 100 Jessica, grados, son 100 perdón. grados y 60 grados, pero 60 grados, Mecho, hablan de que hay un radio de curvatura diferente, que el radio de curvatura del radio, de la superficie cóncava del radio es entre 15 y 19 milímetros, y el del cúbito es entre 8 y 10 milímetros, pero esos son arcos de curvatura, digo, radio de curvatura, que es un concepto geométrico diferente al del arco. El arco es el segmento de circunferencia. Y ahí lo que ellos hablan, que es que hay una palabra que no entiendo y no encontré una traducción, dice el arco de la cavidad sigmoidea subtends, como subtiende a 60 grados. No entiendo ese subtends, qué significa. No conozco y no encontré ningún ¿cómo se llama? Ninguna traducción, porque subtiende tampoco me suena nada geométrico. Entonces, creo que me toca hacer un cursito de geometría antes de entender este coso, porque no me queda claro. Yo leeré y intentaré entender, doctora, y si entiendo, le aviso. Porque entonces entendí mal. Sí, porque no, es que realmente no está completamente explicado en el artículo, pero creo que como le digo, se basan es como en un concepto geométrico que no, creo que yo no logro entender. Entonces, pues por eso es que creo que hay dificultad. Pero bueno, el punto y lo que es importante es que la, la congruencia articular no es completa, es decir, perdón que mi perra no sé si alcanzan a verla, pero se enloqueció. La circunferencia tiene un radio diferente entre el cúbito y el radio, y es por eso que no solamente es un movimiento de rotación sobre su propio eje, digamos el eje está en el centro, es decir, en esta parte, espérense, les muestro. A ver, no dicho, no pude. Mala, ya. Entonces, miren, el eje, es que no puedo pintar, el eje, digamos, está aquí. Sobre este eje rota el cúbito para arriba o para abajo, dependiendo si está en pronación o en supinación. Entonces, el hecho de que este radio de curvatura sea menor que este, hace que no solamente rote, sino que además se deslice un poco hacia adelante y hacia atrás. Y por eso son tan importantes los ligamentos. Ya, no más, nada. Por eso son tan importantes los ligamentos tanto palmares como dorsales. Ese es como más o menos al final del cuento el concepto, pero los 100 y los 60, que yo creo que hablan de radio de arco de la circunferencia, son un concepto distinto que no domino. Doctora Constanza, lo último que usted dijo es lo que es. Es más conveja, por decirlo así, y más pequeño el arco del cúbito y el otro es más amplio y por eso ocurre tanto el movimiento de giro como el de deslizamiento. Y para que no se salgan es que están los ligamentos que los explicó muy bien la doctora Jessica. Creo que es eso. Si uno le quiere poner más geometría, pues puede ser, pero simplemente hay giro y como que patina el cúbito, la parte del cúbito en la superficie del radio. Es como lo he entendido yo siempre. Y como no es concéntrico y no tienen el mismo arco, como puede pasar por ejemplo, en la articulación de la cadera, que es más estable, por eso la articulación de la cadera considerada con esto.
Esta es un intermedio entre lo que es la rodilla y lo que es la cadera. Tiene unos movimientos que permiten deslizamiento hacia anterior y posterior y además el giro. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Jessica, muy buena presentación otra vez. Nos vemos el jueves. Jessica.